Buenos días, amada iglesia. Qué alegría podernos volver a conectar y seguir reflexionando en la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Iglesia 4.0. Y como ya hemos venido mencionando, es bueno recordar que la Iglesia 1.0 nos referimos a esa iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la que podemos conocer a través del libro de los Hechos. Y el gran desafío que tenemos en esta serie es de poder traer los principios esenciales de esa iglesia 1.0 y aplicarlas a la iglesia 4.0, a la cual nos referimos, que es la iglesia de los tiempos de hoy, la iglesia en tiempos de virtualidad, en tiempos de postcristianismo y aún en tiempos de pandemia. Así que hoy vamos a entrar al cuarto mensaje de nuestra serie y vamos a hablar justamente acerca de lo que es la misión de la iglesia, lo que fue la misión de la iglesia 1.0 y lo que continúa siendo la iglesia 4.0 y cómo lo podemos vivir. La misión de la iglesia siempre ha sido y seguirá siendo la misma: ser y hacer discípulos de Jesucristo. Es más, justamente eso está en nuestra declaración de misión como iglesia de la ciudad. Para eso existimos, esta es nuestra misión: ser y hacer discípulos de Jesucristo. Porque no se puede ser un discípulo de Jesucristo y no estar activamente involucrado en lo que significa hacer discípulos de Jesucristo. Así que el día de hoy yo me voy a enfocar en lo que significa ser un discípulo. ¿Qué es verdaderamente ser un discípulo? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero y auténtico discípulo? Y cómo les planteamos a ustedes que podemos vivir como auténticos discípulos en nuestra realidad desde Iglesia de la Ciudad. Y la próxima semana, Wilder Picón nos va a estar hablando acerca de cómo hacer discípulos. Porque no se puede ser auténticamente un discípulo de Cristo si no estamos comprometidos con el hacer otros discípulos. ¿Sabes? Cuando el Señor estuvo entre nosotros, el Señor Jesucristo, Él no vino a llamar simpatizantes. Él no vino a llenar estadios o lugares públicos de multitudes con gente que simplemente quisiera mostrar simpatía por Él o ni siquiera que fueran solamente creyentes en Él. El Señor Jesucristo vino a llamar discípulos. Y creo que esa es la invitación que tenemos para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. ¿Qué significa verdaderamente ser discípulos de Jesucristo? Así que vamos a ver en primer lugar qué es ser un discípulo. Bueno, de la manera más sencilla como lo pudiéramos explicar, un discípulo es un seguidor, alguien que voluntariamente pone su vida bajo la autoridad de otro para aprender de él y ser transformado por él. Y aplicado eso al discipulado cristiano, podríamos decir que un discípulo de Cristo vendría a ser un aprendiz de Cristo, un seguidor de Cristo, que voluntariamente ha puesto su vida bajo su autoridad, bajo su enseñanza, para poder ser transformado por Él. En la Biblia, la palabra que más se utiliza para describir a un discípulo es la palabra seguidor. Y la palabra seguidor la traducimos de una palabra griega que se utiliza, que es llamada akoulouten. Y la palabra akoulouten se puede traducir de tres maneras distintas por lo menos. Y espero que mientras te las vaya compartiendo, eso te dé una idea más completa de lo que significa verdaderamente convertirse en un seguidor de Jesús. La primera forma en la que se utiliza la palabra akoulouten, que tiene que ver con seguidor, es para describir la relación entre un soldado y su capitán, ¿no? El seguidor, el verdadero discípulo, ha entendido, ¿no?, que ahora el capitán de su vida es Cristo. Está muy claro el tema de la sujeción de mando. ¿Quién es el que manda en mi vida? Así que un discípulo, un seguidor, vendría a ser el mismo tipo de relación que tiene un soldado para con su capitán, ¿no? En segundo lugar, se utiliza la palabra akoulouten para describir la relación entre un esclavo y su señor, ¿no? Y de la misma manera que un esclavo tiene claro quién es el dueño de su vida, el discípulo, el seguidor de Cristo, ha hecho una transferencia de propiedad y entiende que su vida ya no le pertenece a sí mismo, sino que su vida le pertenece al Señor Jesucristo. Y finalmente, la palabra akoulouten se utiliza para describir la relación entre un aprendiz hacia su maestro, ¿no?
Alguien que está dispuesto a sentarse bajo sus enseñanzas, someterse a sus enseñanzas y ser transformados por ella. Antiguamente, cuando un maestro te invitaba a seguirle y tú decidías ponerte bajo sus enseñanzas, no solamente era para poder recibir sus enseñanzas de una manera teórica. No. El maestro que se comprometía a enseñarte, él esperaba que tú, como su aprendiz, no solamente aprendieras lo que él te decía, sino que rindieras cuentas de tu vida para que estuvieras viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. Así que cuando pienses en lo que significa ser un auténtico discípulo de Jesucristo, tienes que pensar en estas tres imágenes. En primer lugar, la de un soldado con su capitán, la de un esclavo para con su señor y la de un aprendiz para con su maestro, ¿no? Ahora, yo tengo que reconocer que muchos de mis primeros años en la vida cristiana, y aún más que los primeros, yo creo que fui más un creyente que verdaderamente un discípulo. Porque, ¿sabes? Aunque decía seguir a Cristo, aunque iba a la iglesia los domingos, aunque participaba de diferentes grupos, la realidad era que seguía siendo mi propio capitán, seguía siendo el propio Señor de mi vida. Le llamaba Señor a Él, pero seguía tomando decisiones basadas en lo que eran mi voluntad y no la suya. ¿Sabes? Mientras un creyente cree en Dios, pero sigue siendo el Señor de su propia vida, un auténtico discípulo es alguien que ha dejado de ser el capitán, es alguien que ha dejado de ser el Señor y es alguien que ha dejado de ser la referencia y el maestro de su propia vida para voluntariamente convertirse en un soldado, en un esclavo y en un aprendiz. Ahora, probablemente sé que algunos estén pensando, bueno, lo de soldado está bien, lo de aprendiz está bien, pero esto de esclavo me parece muy fuerte. Fíjate que esta es la palabra con la cual se presenta el mismo apóstol Pablo, ¿no? Cuando él dice, yo, Pablo, doulos, esclavo de Jesucristo. Porque de alguna manera esta relación de esclavo a Señor, en el caso de Cristo, no es algo impuesto, es algo voluntario. Y qué mejor que poder vernos como esclavos de aquel que nos ama tanto, que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Él no es un señor tirano. Él no es un señor que se va a aprovechar y va a querer quitarnos nuestra vida. Todo lo contrario. Él es el Señor el cual está dispuesto a entregar absolutamente todo y que nos ama de una manera como no podemos imaginar. Aquel quien nos invita voluntariamente a convertirnos en sus seguidores. En segundo lugar, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las marcas verdaderamente de un auténtico discípulo, ¿no? Porque realmente en la Biblia podemos ver muchísimas enseñanzas acerca de lo que es ser un discípulo, pero he querido seleccionar tres marcas que me parecen totalmente esenciales y que no podemos perder de vista. En primer lugar, la permanencia en su palabra. En segundo lugar, la preeminencia del amor. Y en tercer lugar, la negación de uno mismo. Permíteme comenzar con la primera marca de un auténtico discípulo. Y está en Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis auténticamente mis discípulos. Nota que el Señor Jesús comienza haciendo ya esta diferenciación. Dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿no? Seguramente habían algunos judíos que se manifestaban como creyentes, pero mira lo que dice al final, ¿no? Los que permanecen en mi palabra serán auténticamente mis discípulos. Esto significa que hay discípulos que no son auténticos y hay discípulos que verdaderamente son auténticos discípulos de Jesucristo. ¿Y dónde radica la diferencia de acuerdo a este pasaje? Que el auténtico discípulo es alguien que permanece en la palabra del Señor. ¿Sabes? Hemos dicho que ser un discípulo es ser un aprendiz. Es alguien que se pone a los pies bajo la enseñanza de otro, ¿no? Y no es posible ser un discípulo de Cristo a menos que nosotros permanezcamos verdaderamente atentos, escuchando, meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Sabes, yo sé
Yo sé, converso con muchos de ustedes y sé que esta es una de las mayores luchas para muchos, el permanecer en la palabra del Señor. Hay muchos que solamente escuchan la palabra el día domingo o tal vez cuando tienen alguna otra reunión. Pero déjame decirte algo, y esto no es legalismo religioso, pero no puedes ser un auténtico discípulo de Jesucristo a menos que aprendas a permanecer en su palabra. ¿Y qué significa permanecer en su palabra? Significa hacer de la palabra lo más central en tu vida, enamorarte de ella, que anheles profundamente cada día poder despertar y poder abrir la palabra de Dios para poder encontrarte con el mismo Señor Jesucristo. Poder no solamente leer la palabra, sino ser leído por ella. Poder no solamente ser confortado por la palabra, sino ser corregido por ella. Porque la palabra nos lleva auténticamente a conocer mucho más íntimamente a Dios. Y cuando conocemos íntimamente a Dios, no podemos hacer otra cosa más que enamorarnos más profundamente de Él. Y cuando somos profundamente atraídos por Él, cuando Él se vuelve lo más importante de nuestra vida, es cuando los auténticos y verdaderos cambios comienzan a surgir desde el corazón. Amado hermano que nos estás escuchando, hermana, no podemos ser auténticos discípulos de Jesucristo si no permanecemos en su palabra. Y eso es lo primero que te quiero animar. En medio de un mundo que nos jala de aquí para allá, que desde el primer momento que nos levantamos recibimos mensajes de textos y obligaciones en las redes sociales y tenemos que correr de aquí para allá. Quiero animarte, el Señor espero que te esté animando el día de hoy, que lo primero, lo más esencial es nuestra vida y nuestra devoción con Dios, pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo en su palabra. En segundo lugar, la segunda marca de un auténtico discípulo de Cristo es la preeminencia del amor. Mira lo que dice Juan en el capítulo 8, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjate lo que dice el verso 35. En esto conocerán todos que sois verdaderamente mis discípulos, si tuvieren el amor los unos por los otros. ¿Sabes? Esta viene a ser la marca visible, no solamente para que los de adentro lo sepan, sino para que el mundo sepa que somos auténticamente sus discípulos. Dice, cuando ellos vean el amor que nos tenemos los unos con los otros. Es interesante que la palabra presenta al amor como algo visible. No solamente como una emoción, como un sentimiento, es lo que yo siento por ti. No, es lo que cómo me relaciono contigo. Es cómo conduzco mi vida. Eso es el amor. Y cómo nos amamos los unos a los otros de tal manera que el mundo lo pueda ver y puedan decir, ellos son auténticamente discípulos de Jesucristo. Bueno, 1 Corintios 13 sin duda es la mejor definición de lo que verdaderamente significa el amor. Ese amor que todo lo perdona, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ese amor que no busca el beneficio personal. Ese amor que se sacrifica. Eso es verdaderamente el amor. Y ahora te pregunto, ¿cómo son nuestras relaciones entre nosotros los hermanos primeramente? ¿Sabes? El Señor ha querido ilustrar su evangelio, sus buenas noticias, no solamente a través de palabras, sino a través de vidas transformadas. Y sabes, la manera como nos relacionamos en esta comunidad a la cual llamamos iglesia, la manera como cuidamos los unos de los otros, cómo nos preocupamos los unos por los otros, cómo aún nos soportamos los unos a los otros, es un tremendo testimonio de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Cristo. Hace unos días leía en 2 Corintios, cuando Pablo dice, ¿sabes? Las vidas de ustedes son cartas escritas por el mismo Señor Jesucristo. Y sabes, para mucha gente, el único acceso que tendrán a la palabra de Dios será a través de lo que puedan leer, a través de tu vida, de tu conducta, de tus palabras, de tus acciones, de tus actitudes. ¿Qué está leyendo la gente al ver tu vida? En esto conocerá el mundo que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos con los otros.
Y en tercer lugar, la tercera marca de un auténtico discípulo la vemos en Marcos capítulo 13, verso 34 y 35. Y le hemos llamado la negación de uno mismo. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, nuevamente estos dos grupos de personas, llamando a la gente y a sus discípulos. Y mira lo que les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere akuluten, ser un seguidor mío, presta atención, esto es lo que vas a tener que hacer. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otro pasaje, el Señor Jesús va a dar estas palabras que parecen duras, ¿no? Nadie que ame más a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, trabajo, hobby, sueño, proyecto, nadie que ame más algo que a mí puede ser mi discípulo. Porque tarde o temprano tendrás un conflicto de lealtades. No podrás ser un soldado verdaderamente si sientes que tienes muchos capitanes. No podrás verdaderamente ser un esclavo si tienes muchos amos que te jalan de aquí para allá. No puedes ser un aprendiz teniendo muchos maestros con diferentes verdades. O es Jesucristo verdaderamente el Señor, es auténticamente el capitán de tu vida. O no puedes ser un discípulo de Cristo. Ahora fíjate, lo que dice este texto es muy importante porque a lo largo de mi vida cristiana he visto que es algo tal vez que muchos no han logrado comprender, y es mi anhelo que tú que estás oyendo este mensaje de la palabra de Dios seas confrontado por esto. Si quieres venir en pos de Jesús, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguirle. Y sabes, esta idea de negarse a uno mismo tiene que ver con morir a uno mismo. Es poner la voluntad de Dios por encima de tu propia voluntad. Es aprender cada día a dominar tu cuerpo, dominar tus anhelos, porque no importa lo que sea que anheles y que brote de ti, todo debe ser filtrado por la autoridad y la voluntad del Señor. Morir a ti mismo significa aprender a decirte no a ti mismo, que no puedes tener todo lo que quieres, cuando lo quieres y cómo lo quieres. No puedes ser un discípulo de Cristo si no estás dispuesto a decir no a ti mismo. Y acto seguido, no solamente decir no, sino que necesitas literalmente estar dispuesto a morir a ti mismo. Tomar la cruz. Hoy en día vemos a mucha gente que tal vez utiliza, ¿no? Como un lindo recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, una cruz colgando del pecho, en algunos aretes, en algún sticker, en alguna pintura. Sin embargo, la cruz en los días de Jesús era lo que hoy día sería equivalente a una silla eléctrica. Era un símbolo de muerte. Así que cuando Jesús está diciendo, ¿no? Nadie puede ser mi discípulo si no primero se niega a sí mismo y está dispuesto a tomar su cruz. La cruz era como hablar de una silla eléctrica, de una guillotina. Era un símbolo de muerte. Y lo que nos está diciendo es, ¿sabes? Si no estás dispuesto a morir a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Es interesante lo que Juan nos recuerda también. Dice, todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, él verdaderamente la hallará. ¿Sabes? No podemos ser discípulos auténticos. Puede ser que nosotros querramos convencernos que lo somos. Si no ponemos el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros por encima de nuestro propio proyecto de vida. El día de hoy, probablemente mientras estás escuchando este mensaje, vamos a tener elecciones presidenciales, ¿verdad? Y he escuchado a varios hermanos a quienes amo y respeto con la sola idea de pensar de que el país pudiera tener un rumbo, de que ya están empacando maletas y listos para irse. Y sabes, a veces me preguntan algunos, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y sabes, yo les digo, no es tanto si te vas o te quedas. Lo más importante no es necesariamente dónde vas a estar. Lo más importante es la voluntad de quién estás siguiendo. Y yo quiero animarte, pase lo que pase en las elecciones de hoy,
que por lo menos te tomes el tiempo de decirle al Señor, Señor, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo deseo, pero como el mismo Jesús lo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, ¿quieres llamarme a sufrir desde adentro y quedarme en este país, pase lo que pase? O Señor, tal vez tienes planes para mí y para mi familia de ir a otro lugar y volver a comenzar. Por encima de todo, si soy un discípulo, tengo que reflexionar que mi vida no depende de un político, mi vida no depende de un sistema político, mi vida depende de Cristo. Y no hay mejor lugar y lugar más seguro donde estar que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y ni siquiera te estoy diciendo que trates de discernir de una manera sobrenatural, sino por lo menos date el tiempo de orar y decirle al Señor cuál es tu voluntad para mi vida y para mi familia. Ahora, terminamos haciendo un poco de aplicación en cuanto a cómo vivir esta realidad de ser discípulos en este contexto de pandemia, en este contexto de alta virtualidad, ¿no? En este contexto donde todo el mundo anda corriendo de aquí para allá, donde a nadie le sobra el tiempo, donde las prioridades y lo urgente nos jala de un lado para el otro, donde cada vez las relaciones son más superficiales, donde vivimos en una cultura tan independiente, donde nadie necesita de nadie, y donde finalmente cuando hay algo que sacrificar, lo primero que sacrificamos es nuestra relación con el Señor, nuestra intimidad con el Señor y nuestra relación con nuestros hermanos. Y hay 4 consejos que quiero darte que espero te animen a poder vivir como un auténtico discípulo de Jesucristo, y es lo que queremos promover aquí en Iglesia de la Ciudad para cada uno de nosotros. Porque todos somos llamados a ser discípulos. Nunca nos graduamos de ser auténticamente discípulos de Cristo para discipular a otros. Porque aún mientras vayamos discipulando a otros, como veremos la próxima semana, y todos debemos estar involucrados en esta tarea, nosotros necesitamos seguir siendo humildes discípulos de Cristo. 4 consejos. En primer lugar, recupera la devoción personal. Por más sencillo que parezca esto, pero este es el fundamento más importante para ser un discípulo. Recupera la devoción personal. El separar un tiempo. Y yo les recomiendo, sé que hay gente que lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa. Para mí es mucho más importante que lo primero que yo haga, la primera voz que yo escuche en la mañana, no sea la voz del noticiero, no sea la voz del Facebook, no sean los comentarios de los chats, que la primera voz que escuche en la mañana sea la palabra de mi Señor Jesucristo por medio de la Biblia. Recupera la devoción personal, por más sencillo que parezca. Déjame decirte que lo que más necesita tu alma es el poder nutrirte y disfrutar de la intimidad con el Señor. Si no has sido constante, si no lo has hecho antes, quiero animarte a que hoy te comprometas a querer dar estos pasitos para convertirte en un auténtico discípulo. Recupera la devoción personal. Allí parte todo. No importa si tienes las demás cosas en orden, si tú no estás acostumbrado y no has hecho de una prioridad de sentarte a los pies de Jesús, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. Esto es lo más importante. Recupera la devoción personal. En segundo lugar, cultiva relaciones significativas. Sabes, es imposible ser un auténtico discípulo viviendo aislado y separado, sin que nadie sepa realmente lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás atravesando. Y sabes, cuando nos reuníamos antes en la iglesia, los domingos, y aún cuando nos vemos en los grupos grandes, es lindo poder compartir la comunión, pero allí no puedes hablar de las cosas más profundas que están ocurriendo en tu vida, de lo que Dios te está desafiando, de las luchas que estás teniendo, y para eso necesitamos relaciones profundas. Nos hemos acostumbrado a tener relaciones superficiales, y aún como discípulos, no tenemos a alguien que conozca lo más profundo que está pasando en mi corazón. Han habido momentos durante esta pandemia que me he sentido profundamente solo, profundamente confundido. Y no sabes lo hermoso es que es poder buscar a alguien que sabes que es tu amigo, para poder abrirle tu corazón, para poder orar juntos, para poder llorar juntos. ¿Tienes a alguien así dentro de la familia de la fe? Pues quiero animarte a que lo hagas. Aquí en IDC cultivamos mucho lo que tratamos. No podemos hacerlo con todos, pero es nuestro anhelo que cada uno de ustedes pueda reunirse con alguien
tal vez que tiene más tiempo en la fe, menos tiempo en la fe, que sea más maduro, menos maduro, que no conozca al Señor, para pasar tiempo uno a uno, o los C3 cuando nos reunimos en grupos de 3, abrimos nuestro corazón, abrimos la palabra también, porque no solamente queremos hablar de lo que sentimos, sino cómo nuestra vida y la palabra de Dios comienzan de alguna manera a transformarnos. Pasa tiempo uno a uno con alguien, invita a alguien, pídele a alguien. ¿Qué tal si nos reunimos una vez por semana? Simplemente para hablar de cómo estamos, para orar el uno por el otro, para leer la Biblia juntos y ver qué nos dice el Señor. Cultiva relaciones significativas. Si no las tienes, hoy es un buen día para decir, ¿sabes? Lo necesito en mi vida. Tercer consejo, necesitas vivir en comunidad, especialmente en estos tiempos de virtualidad, donde todo el mundo se siente aislado y desconectado. Necesitas hacer un esfuerzo por vivir en comunidad. Gracias a Dios tenemos casi al 70-80% de nuestra iglesia participando en pequeñas comunidades cada semana. Pero no todos lo están. Y algunos, aunque participan, están desconectados. No podemos verdaderamente ser discípulos. Aquí en la iglesia queremos promover el que seas parte de una vida verdadera en comunidad. Queremos animarte a que lo consideres y lo hagas. Sé que en los anuncios y al final vas a tener la oportunidad. Ahí está la información. Toma iniciativa. Conéctate. La virtualidad te desconecta, pero necesitamos tomar la decisión de pertenecer. No importa tu personalidad. Tal vez digas, no, yo soy introvertido, a mí no me gusta estar hablando de mis cosas con gente. Ese es el diseño de Dios. Necesitamos de la comunidad y esa finalmente es la esencia de la iglesia, el vivir en comunidad nuestra fe. Y el cuarto consejo, sigue los ritmos de Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto de seguir los ritmos de Jesús? Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira lo que dice Jesús aquí. Lleva mi yugo y aprende de mí, y vas a encontrar descanso para tus almas. Ahora, para tu alma, esta idea del yugo tiene que ver con estos dos bueyes, ¿no? Que están arando el campo, y normalmente pues un buey es el buey mayor, adulto, el que ya sabe tomar su propio ritmo, el que no se acelera ni tampoco se frena. Pero normalmente le ponían a un buey joven al costado, y el buey joven con mucha fuerza a veces corría y después ya no podía seguir, ¿no? Así como el buey maduro le dice al joven de alguna manera, sigue mi ritmo. Cuando Jesús dice, lleva mi yugo, lo que él está diciendo es, practica mis ritmos, anda a mi paso, no te quemes ni te detengas. Y uno ve que Jesús practicaba los mismos ritmos de lo que estamos hablando. Él pasaba tiempo a solas con su Padre, su devoción personal era una marca en su vida, ¿no? Podemos ver cada mañana se retiraba a solas para orar, para escuchar la voz del Padre, para meditar en las palabras del Padre, ¿no? Vemos a Jesús verdaderamente viviendo el ritmo también de parar una vez a la semana, ¿no? Para descansar, para el Sabbat, para reposar de todo lo que había hecho, a pesar de que él estaba sumamente ajetreado, solamente tenía 3 años de ministerio para iniciar un proyecto que transformaría el mundo entero. Sin embargo, el Señor Jesús, una vez a la semana paraba, ¿no? Iba al templo. Era un día para poder adorar al Señor. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos hacer lo mismo? ¿Sabes? Las estadísticas cuando nos reuníamos presencialmente eran de que la gente promedio iba a la iglesia 2 veces al mes, ¿no? Nosotros sentimos que no necesitamos seguir el mismo ritmo de Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús paraba una vez por semana para adorar junto a sus hermanos, ¿verdad? Así que quiero animarte, aún en medio de la virtualidad. Yo sé que los domingos a veces hay muchas cosas que hacer, pero tienes que hacer de estos ritmos una prioridad. Adora con la comunidad el domingo, reúnete con los grupos en casa durante la semana, toma el tiempo en la mañana para encontrarte a solas con Dios. Recupera los ritmos de Jesús. Y finalmente termino con esta idea. ¿Sabes? El gran héroe de todo mensaje que predicamos aquí en IDC es el Señor Jesucristo. Él finalmente, ¿sabes? Él es nuestra
nuestro más excelente modelo y ejemplo de lo que significa la preeminencia del amor, la permanencia en su palabra y la negación de uno mismo. El Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, fue quien nos enseñó y nos inspiró con su modelo. Cuando antes de ir a la cruz le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Eso es negarse a sí mismo. Sino se haga la tuya. Y la voluntad del Padre fue que Jesucristo fuera a la cruz a morir. Y el Señor Jesús abrazó la voluntad del Padre como un acto costoso de adoración. Porque a través de su muerte, Él logró que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con el Padre y podamos tener su vida. Esa es la esencia del Evangelio. Y todos los que creemos eso y nos convertimos en discípulos de Cristo, en verdaderos aculutén, seguidores, y reconocemos que ya no somos más ni el amo, ni el Señor, ni el capitán de nuestras vidas, sino que ahora Cristo lo es y nosotros simplemente somos sus hijos, sus seguidores, sus aprendices, sus soldados y también voluntariamente sus esclavos. No hay otra manera de ser un auténtico discípulo de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Gracias.